trabajo, tenía que trasladar agua para el sector de comidas a cambio de almuerzo, cena y unas cuantas moneditas que empezaba a ahorrar para mis estudios. Empezó a mejorar mi situación hasta que una mañana, cuando trasladaba agua, se presentaron dos policías vestidos de civiles y me preguntaron, ¿usted es Salvador? En ese momento quedé impotente, confundido, ni siquiera pude responder a su pregunta y de pronto oí una voz que era muy conocida, ese es el ladrón. Era don Melitón, muy furioso, me pareció que sus ojos saltaban de su rostro. Uno de los agentes policiales me tomó bruscamente del cuello de la camisa y de un jalón me llevó hasta la policía central que estaba a 3 cuadras. Al llegar a las oficinas quedé muy sorprendido al ver a mi madre sentada en una de las bancas muy molesta, ni siquiera me dirigió su mirada, me hicieron sentar frente al oficial de mando, vestía traje de color verde, tenía una mirada profunda, trataba de intimidarme con un palo colocado encima de su escritorio. Con una voz que hizo retumbar al ambiente me dijo, ¿dónde están las joyas que robaste de la casa de don Melitón? Muy desconcertado con la pregunta, le contesté, no sé señor, ¿de qué se me acusa? Levantándose tomó el palo para luego golpear al escritorio, llévenselo a la celda. Ahí lo haré cantar a punta de palo. Ingresé llorando en silencio, confundido, me encerraron en una de las celdas, estaba asustado sin saber qué me iban a hacer, me preguntaba por qué me involucraban en el robo de joyas y sobre todo por qué me acusaba mi madre. Por la tarde vieron al niño Lucas en la joyería, vendiendo un collar de oro. Gracias a esta información tuvieron la oportunidad de recuperar las joyas y me dieron libertad. Lo triste fue que a don Narciso lo despidieron del trabajo, volví al mercado pero las vendedoras ya no me aceptaron, perdí mi puesto porque pensaron que era un delincuente. Durante una semana ambulé solo por las calles hasta gastar mi pequeño ahorrito. Encontré un trabajo una tarde, entre 3 personas descargamos 500 adobes, el dueño nos invitó una limonada para saciar nuestra sed y luego nos pagó por el trabajo, me sentí alegre porque ya tenía para mi alimentación. Pensando en lo que cenaría me dirigí al mercado y después de servirme un buen ají de fideo al salir escuché una voz, ¡Ey ladrón de joyas! Era Lucas con 2 amigos, no les di importancia y continué caminando, pero no se conformaron y continuaron persiguiéndome lanzando palabras ofensivas. Huérfano. Cobarde. Maricón, no huyas. Signo de cierre de exclamación. Continué caminando por la calle Cochabamba hasta llegar al sector de zapaterías, los 3 se fueron y me aproximé a una de las zapaterías que tenía un pequeño letrero que decía, Zapatería 3 Hermanos, y más abajo otro pequeño con un anuncio que decía, necesito chico, en el interior 3 personas apresuradamente reparaban calzados y de pronto uno de ellos, el más anciano, me preguntó, ¿qué desea amiguito? Tímidamente le respondí, quisiera trabajar. Por un momento me observó detenidamente y luego, cerrando los ojos y mordiendo los labios con los dientes, me respondió, está bien, siéntate en ese cajón y lustra esos calzados. Me saludaron los 2 señores que eran más jóvenes y me sentí más cómodo. Nació una nueva amistad. Don Eugenio era el hermano mayor como de 70 años, don Cecilio como de unos 50 y don Casildo el menor como de 45 años. En sus comentarios me hicieron conocer que ellos también quedaron huérfanos muy pequeños, provenían de la localidad de Zavalla. Trabajé muy contento de todo corazón, terminé a las 8 de la noche y entonces don Cecilio me dijo, Salvador, ya es hora de cenar. Estaban satisfechos porque les fue bien ese día, mucha gente fue a dejar y recoger sus calzados. Don Cecilio sacó dinero de uno de sus bolsillos y me entregó para que compre 4 platos de cena, don Casildo alistó una bolsa con 4 platos. Salí saltando rumbo al mercado, pedí falso conejo y cenamos juntos. Conversando me hicieron muchas preguntas. Esa noche me gané su confianza y lo más asombroso. Recibí una buena noticia. Don Eugenio me dijo, Salvador, hemos decidido que te quedarás y serás nuestro ayudante.
Al oír esas palabras derramé lágrimas por la emoción e imaginé mi nueva vida, ya no tenía que dormir en el interior de la paja. Muy emocionado abracé a don Eugenio como si fuera mi padre y le dije, gracias don Eugenio por acogerme. También agradecí a don Cecilio y a don Casildo por acogerme como a un hermano menor. Desde entonces barría, lustraba calzados, compraba el almuerzo, la cena y los materiales para el arreglo de los calzados. Así pasó más de un año y mi forma de vivir mejoró. Hasta que una mañana, mientras hacía compras de material, escuché una conversación ajena. Era el dueño de la tienda, decía con mucho orgullo que su hijo se iba al cuartel. En ese momento tuve el deseo de reclutarme y servir a la patria. Regresé con esa idea a mi trabajo y les comenté a mis compañeros, ellos me apoyaron sin molestarse. Esa semana don Casildo también nos sorprendió, nos contó que conoció a Carmen un año atrás y habían decidido casarse y formar una familia en la ciudad de Trinidad Beni. Después de un mes se casaron de la manera más sencilla, solo presenciamos nosotros y una tía de ella porque el resto de su familia estaba en Trinidad y después se fueron. Desde entonces nunca lo volví a ver, quedó un gran vacío y mucha tristeza, pero poco a poco se restableció el espíritu para continuar con el trabajo. La última semana del mes de diciembre, por una casualidad en el mercado me encontré con Lupita. Me abrazó, me invitó un poco de fruta, dijo que estaba preocupada por mí, le comenté de mis actividades y se alegró por mí. Aproveché la oportunidad para pedirle mis documentos. Después de 3 días nos volvimos a encontrar en el mismo lugar, me devolvió todo y me regaló una chompa. Se fue muy triste sabiendo que me iba a ir al cuartel. Yo me quedé muy satisfecho pensando en el futuro, en mis estudios. No me olvide de enviar cartas a Elizabeth cada 2 semanas. Le hice saber que en una semana me iba a presentar al ejército y como siempre le decía que la quería mucho. Mientras tanto don Eugenio y don Cecilio cada día me recomendaban qué debía hacer y qué no debía hacer en el cuartel. Llegó el día y con un abrazo fuerte me despedí de mis mejores amigos don Eugenio y don Cecilio. Fue muy triste especialmente para don Eugenio que derramó lágrimas, sus blancos bigotes se mojaron y me dijo, Salvador, ¿nos vas a avisar dónde te van a destinar para enviarte algunas cosas, hijo? Les prometí hacerles saber y salí rumbo al reclutamiento, agarrando mi maleta de madera. Una semana antes don Eugenio y don Cecilio me la regalaron y me ayudaron a llenarla con pito, tostado, algo de ropa interior y toalla. Al llegar al cuartel vi una fila larga de jóvenes de diferentes lugares de nuestro país, algunos nerviosos, pensativos y otros sonrientes. Pasaron las horas, llegó el mediodía y no habíamos avanzado ni una media cuadra. Cerca a las 3 de la tarde llegaron 4 oficiales acompañados de varios policías militares, recorrieron la fila y de pronto empezaron a sacar a algunos jóvenes. Un oficial que parecía un gigante se acercó, me clavó su mirada por un momento y me ordenó, usted se va con nosotros. El policía militar me tomó del brazo, me llevó al interior del cuartel donde se encontraban varios jóvenes como yo, preocupados, pensativos, nerviosos. Uno de ellos nos calmó diciendo, no se preocupen, ya estamos adentro. El capitán que nos sacó de la fila es de La Paz. Posteriormente continuaron llegando otros reclutas, hasta que un oficial vino para hacernos formar y contarnos. Moviendo la cabeza dijo en voz alta, completísimo. Se alejó apresuradamente, mientras todos nosotros nos encontrábamos sentados sobre nuestras maletas. Más tarde el sol empezaba a ocultarse y aún continuábamos esperando hasta que una voz nos ordenó, hasta contar 3, a formar a formar. Formamos 50 conscriptos, parecíamos una larga serpiente. El oficial hizo un recuento y luego nos dijo, ustedes servirán a nuestra patria, en el Regimiento Colorados de Bolivia. Serán escolta presidencial de la ciudad de La Paz. Después de recibir esa noticia muchos del grupo mostraron su satisfacción y el resto quedamos desorientados. Inmediatamente fuimos conducidos a 2 caimanes para ser trasladados a la ciudad de La Paz. A medianoche ingresamos en el Regimiento Sucre.
Desde ese momento vi un nuevo mundo en mi vida, no tuve la oportunidad de comunicar a mis amigos mi destino, los primeros 3 meses fueron muy difíciles y agotadores por la constante instrucción. Recuerdo que el primer lunes del cuarto mes por la mañana, 40 soldados muy elegantes con el uniforme de los Colorados de Bolivia, nos dirigimos a la Plaza Murillo, donde